Bueno, ahí comienzo a grabar. Entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, miren chicos, hubo un error que cometimos esta mañana, lo cometí yo y se les pasó a ustedes también. Entonces, miren, los promedios que sacábamos no eran del periodo. ¿Sí se dan cuenta por qué? Los promedios que sacábamos era de qué? ¿De cuántos periodos? ¿De cuántos? De 10 periodos juntos. ¿Sí? Entonces, sacamos el promedio de 10 periodos juntos, ¿sí? Entonces miren con lo que voy a decir. Entonces vamos a escribir. ¿Qué color prefieren? ¿El verde o el rojo? ¿Cuál? Rojo. Me están haciendo ganas de quiz. Así como de la nada. No, vamos a utilizar el color del glorioso Deportivo Cali para comenzar la clase. Entonces, bueno. Entonces, miren, exactamente les pregunté para hacer lo contrario a lo que ustedes me dicen. No, si hubieran elegido verde, les habría dado. Antes le llenen la hora. Ah, listo. Sí, me lo deja ahí. Me regalan una bolsita. ¿Te firmo yo o te firma Pedro? No, usted. Listo, acá. ¿Y Pedro viene ahora? Sí. Ah, entonces esperémoslo. Bueno, entonces te dejo más. Yo ahorita le digo a Pedro más bien. Sí, Y listo. yo ahorita lo... No, Vale. este sí que lo llenen los... Ah, bueno. Lo va rotando ahí. No, si hubieran dicho verde, les habría dado un punto adicional en el parcial. Ahí nadie dijo verde. Ahí perdieron el puntico. Bueno. Entonces, listo. Teta. El teta que teníamos era el primero. Vamos a poner aquí. A ver, teta n. Vamos aquí. Teta era igual a. Teta 1 era 5 más o menos 1 grado. 5 más o menos 1 grado. Yo me traigo esto para acá mejor porque no voy a estar volviendo mucho. Entonces la masa, utilizamos la masa de sostén, que era igual a 0.0055 más o menos 0.0001 kilogramos. Recordamos que tiene de la misma cantidad de decimales, el valor medido y la incertidumbre. La longitud del péndulo era de 1.065 más o menos 0.001 metros, ¿vale? Y la incertidumbre en el tiempo, y esa se la voy a subrayar, será 0.01 segundos, que es la precisión del cronómetro del celular. Pero aquí, eso es lo que usamos. Les voy a poner aquí una incógnita. Y ahorita vemos por qué. ¿Listo? Bueno, entonces para ese valor, o para esos valores, para esa configuración del péndulo, 10 veces, ojo, porque fueron 10, o sea, tomamos la medida de 10 veces el periodo medido, ¿sí? Voy a hacer como pongo la anotación aquí para que no me confundir.
hicimos nosotros? Cogimos y sumamos sumatoria desde igual a 1 hasta ¿cuánto? Hasta 10. ¿Sí? De sub i, que fueron cada uno de los tiempos que ustedes me dieron. ¿Vale? Hicimos esa suma. ¿Y cómo es el periodo? Es sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos, ¿cierto? Y lo dividimos entre 10. Entonces, este nos dio, ¿qué cosa? Esto nos dio el promedio de t. El promedio de tiempos. Pero acuérdense que este promedio de tiempos corresponde a ¿qué? Corresponde a 10 veces el periodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Entonces vamos a establecer esa relación. Hicimos el promedio de tiempos y ese promedio de tiempos corresponde a 10 veces el periodo. ¿Sí? 10 veces el periodo. Entonces, ¿cómo es solo un periodo? Ojo, y estos T sub i que hicimos aquí eran los T sub i medidos, solamente el T sub i medido. Por lo tanto, este es el T promedio medido. Ahorita recordamos por qué. Pues aquí el T promedio medido es 10 veces el periodo medido. Miren que aquí no hemos todavía tenido en cuenta la incertidumbre. ¿Sí ven? Solamente estamos con los valores medidos de T. ¿Sí? Qué bueno que ustedes me dictaron. Entonces, ¿cómo sería el periodo? Entonces, el periodo pues es el valor medido sobre 10. ¿Vale? Entonces, para el primer caso, dio ese Tm. Entonces, vamos a ver. Entonces, el Tm, ¿cuánto dio? El T medio dio 21.32 segundos. Eso lo dimos entre 10. Me da eso. ¿Listo? Entonces, ojo aquí. Este es el periodo medido. El valor medido del periodo. Bueno, ¿eso cuánto da? Entonces, ¿cuánto da esa división? Aquí. Si esto sí está grabando, sí. ¿Cuánto da esta división? Aquí. Entonces da 21.32. Sí, yo sé por aquí. Así. 21.32 dividido 10, ¿cuánto da? 2.132 segundos. Ese es el valor medido del periodo. O lo que les voy a decir, chicos, pilas, que esto es clave para lo que sigue. Esto depende de que hagan unos buenos informes o no. Aquí hay una división. Chicos, aquí hay una división. ¿Cuál es la regla para la propagación del error que se aplica en una división? O más que para la propagación del error, para establecer la precisión de una división. ¿Cómo establezco el resultado de esta división teniendo en cuenta la precisión de este valor y la precisión de este valor? ¿Conservar decimales? Entonces, se conserva algo, pero son las cifras significativas. Entonces, divisiones y productos, el resultado lo dejas con el menor número de cifras significativas. Sumas y restas, el resultado lo dejas con el menor número de ¿qué? Decimales. Ojo con eso, pero aquí para siempre. Productos y cocientes, el menor número de cifras significativas. Sumas y restas, el menor número de decimales. Ustedes dirán, uy,
para establecer la precisión de una operación de estas, entre dos valores de este tipo, dados así, tal cual, se escoge el menor número de cifras significativas. Primero eso, entonces si quieren lo pongo. División y producto, menor número de cifras significativas, sumas y restas, menor número de decimales. Bueno, entonces miren, este 10 que está aquí lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Entonces, hagamos más bien esto. 21.32 segundos y abajo. Listo, siempre el verde por encima del rojo, siempre, nunca se le olvide. ¿Vale? Entonces, ¿por qué puse esto en rojo? Miren, el 21.32 lo medimos con un instrumento de medida, que fue el cronómetro del celular de ustedes, ¿cierto? Este 10 lo medimos de alguna manera o no, con algún instrumento de medida. Con algún instrumento de medida. Pero nosotros cogimos un instrumento de medida para calcular ese 10 o no, les pregunto yo. ¿Es cierto que no? Simplemente fue un conteo. No fue una medida a partir de un instrumento de medida. Ese 10 no tiene incertidumbre. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de situaciones donde, por ejemplo, hay un promedio o donde en una fórmula les aparezca, por ejemplo, un 2pi, por ejemplo, que son valores fijos que están ya establecidos dentro de la fórmula y que no provienen de una medición, ellos no se tienen en cuenta dentro del número de cifras significativas o número de decimales. Es decir, tú a este 10 le puedes poner todas las cifras significativas que quieras. Puede ser, tú lo puedes decir, esto es 10.0000, todos los ceros que quieras. ¿Listo? Y al final siempre estas divisiones, donde tengas algún valor que no provenga de una división, de una medición hecha con un instrumento, la vas a dar con el mismo número de cifras significativas que tiene el de arriba. ¿Cuántas cifras significativas tiene el de arriba? Eso está por ahí en las lecturas que tienen en la página. Entonces tiene 4. ¿Listo? Todos los valores distintos de 0 son significativos. ¿Cuántos los ceros son significativos? Cuando están entre dos cifras que sí son significativas. Entonces, por ejemplo, el 1005, el valor 1005. Entonces tiene un 1 al principio, luego un 0, un 2 0 y luego un 5. Entonces miren que los dos ceros de la mitad están entre el 1 y el 5. El 1 y el 5 son significativos, entonces los dos ceros de la mitad también son significativos. Entonces el valor 1005 tiene 4 cifras significativas. Sí, pongámoslo por acá. 1005 tiene 4 cifras significativas. Ahora les pregunto yo, este valor, ¿cuántas cifras significativas tiene? Eso es un punto decimal. ¿Cuántas tiene? Pues resulta que este valor tiene 5 cifras significativas. Ay, ustedes dijeron, uy, pero ¿cómo así? ¿No había dicho que los ceros no son significativos? Pues resulta que los ceros que están al final, después del punto decimal, sí son significativos. ¿Por qué razón? Porque en ingeniería, en física, estos ceros tienen un significado. ¿Cuál es el significado que tienen? La precisión del instrumento de medida. ¿Sí? No es lo mismo si tú estás midiendo, por ejemplo, con un flexómetro que está graduado, estás dando este valor, por ejemplo, en centímetros, ¿sí? 1005.0 centímetros. No es lo mismo que lo des así que lo des así. O lo que le estoy diciendo, si ustedes lo dan así, ¿qué quiere decir? Que el flexómetro está graduado hasta centímetros. Pero si le pones .0 quiere decir que el flexómetro está graduado hasta ¿qué?
centro, que son los milímetros. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, estos ceros que están a la derecha del punto decimal, en ingeniería científica sí representan algo, son significativos. En matemáticas no. Matemáticas es lo mismo. 1005 y 1005.0 es lo mismo, pero en física y en ingeniería sí. Cuando eso proviene de una medición, este cerito que está aquí sí es significativo porque tiene un significado físico real. Nos indica la precisión del instrumento de medida. Si fueran dos ceros, pues quiere decir que el instrumento de medida está graduado hasta centésimas de unidad. Si son centímetros, pues hasta centésimas de centímetro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, miren que aquí tiene 4 cifras significativas y el resultado pues lo dejamos con 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque este 10, como es un número que no proviene de una medición, no hace parte, digamos, de la regla. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a dividir dos cantidades, por ejemplo, pongamos esta que está aquí, 1000, hagamos esto, 1005, supongamos que estos son centímetros, y lo dividimos en esta abajo, 1005.0 centímetros. ¿Cuál es el resultado de esto, chicos? 1.0. Entonces, miren, los dos provienen de una ¿qué? De mediciones, ¿sí? Claramente este se midió con un instrumento de medida y este también. ¿Qué nos dice la división? Cojamos el menor número de cifras significativas. ¿Cuántas tiene el de arriba? Este es significativo, entonces estos dos también tienen 4. ¿Y cuántas tiene el de abajo? 5. Entonces el resultado se da con ¿cuántas? ¿Con cuántas cifras significativas? Con 4, que es el menor número de cifras significativas entre el numerador y el denominador. Entonces, ¿cuánto sería? La calculadora, si uno hace eso, le da 1.00000. ¿Hasta dónde llegamos? Entonces sería 4 cifras significativas. 1.000. Hasta allí. Miren las 4. Entonces, este es significativo y todos estos ceros empiezan a ser significativos porque hacen parte de la precisión de la medida. ¿Vale? Otro ejemplo, ustedes pueden coger un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, digamos un área 3.25 metros cuadrados, dividámoslo entre 2.0 metros. ¿Cuánto es el resultado? Ayúdenme con la calculadora. ¿Cuánto es el resultado? 3.25 dividido entre 2. ¿Cuánto da? 3.25 dividido entre 2. Esto no está cogiendo bien. Entonces yo alejo solo un poquito. Listo. Entonces, ¿cuánto dio? 625. No, deben todos los decimales de la calculadora. ¿Hasta ahí llega? Sí. Bueno, listo. Entonces, el de arriba, ¿cuántas cifras significativas tiene? 3. El de abajo, 2. Entonces, el resultado lo debemos dar con ¿cuántas? Con 2, ¿cierto? Entonces, comenzamos a contar desde la que está más a la izquierda hacia la derecha. Entonces, esta es la primera, esta es la segunda. Hasta ahí deberíamos dejar. Y aplicamos regla de redondeo. ¿Cuál es la regla de redondeo? Entonces, cortamos aquí, ¿cierto? Nos fijamos en esta. Si es mayor o igual que 5, entonces a esta de acá se le suma 1 a esta de acá. Pero por el contrario, si es menor o igual que 5, como es este caso, vale 2, entonces la que está acá se deja igual. ¿Sí? Entonces esta se deja igual.
siempre que la cifra que siga mayor o igual que 5, la borramos y a esta le sumamos 1. ¿Sí? De resto se deja igual. Entonces el resultado ¿cuál sería? 1.6. ¿Qué unidades de medida? Miren que arriba hay metro cuadrado y aquí hay metro. Es lo mismo que trabajan como si fueran variables en álgebra. Aquí está la misma variable, está elevada aquí a la 2, aquí está elevada a la 1. Entonces dejemos la misma variable y restamos los exponentes. 2 menos 1, 1. Entonces metros a la 1, pues da metros. ¿Listo? Entonces miren aquí el resultado. Bueno. Entonces listo. Entonces miren, este es el valor medido del promedio. ¿Sí? Es el valor medido del promedio. Perdón, del periodo. Este es el valor medio del periodo. Entonces, valor medido es igual T periodo medido igual a 2.132 segundos. Listo. Ojo, pero ¿qué nos falta? Les pregunto yo, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando para dar el valor completo del periodo? ¿La qué? La incertidumbre, porque esto proviene de una medición que hicimos con un instrumento de medida. Entonces, debemos calcular la incertidumbre. Entonces, nos falta calcular el delta T. ¿Sí? Entonces, ¿esto es igual a cuánto? Pues todavía no lo sabemos. Tenemos que aprender a calcularlo. ¿Sí? Tenemos que aprender a calcularlo. Si tienen alguna duda, me dicen cualquier cosa, chicos y chicas, me preguntan, por favor. Dime. No sé por qué cuando multiplico el 1.625 por 3 me da un valor diferente al esperado. 1.625 lo multiplicas por cuánto? Por 3. ¿Por 3? Ah, no, por 2. Es por 2, es por 2. Sí. Es por 2. 12, sí, está bien. Es por 2. ¿Listo? Bueno. Entonces miren, ¿cuál es el valor total del periodo? Entonces ustedes deben decir, el periodo es el valor medido 2.132 más o menos la incertidumbre que aún no la conocemos, no la hemos calculado, y esto lo damos en segundos. ¿Sí? Esto nos falta calcularlo. ¿Sí? Nos falta calcularlo. ¿Vale? Miren que lo que ustedes van a hacer ahora, chicos y chicas, en el laboratorio, ustedes no van a calcular promedios, ¿sí? Esta incertidumbre para los promedios requiere un proceso que tenemos que trabajar ahí un poquito, eso lo vemos después en clase. Por ahora ustedes ya saben, lo que van a medir aquí son 10 periodos, entonces el valor total que les dé, le ponen la incertidumbre del instrumento de medida, que son 2 millones y más de segundo. Y todo eso lo dividen entre 10. ¿Sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, les dio, qué sé yo. Entonces, en el laboratorio, usted les dio, por ejemplo, pongamos aquí ejemplo. Entonces, usted les dio, no sé, póngale 8.235, 27 o 27.4. ¿Listo? Supongo que esto les haya dado el tiempo total. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben que esto está en segundos, entonces la precisión del instrumento de medida es 0.00002 segundos. ¿Sí? Este es el caso de este cronómetro. Oh, pero estos son 10 periodos, entonces vamos a hacer lo mismo de acá. ¿Lo dividimos entre cuánto? Lo dividimos entre 10.
sea, ese 10 también afecta a ese. Entonces, miren, ¿esto cómo nos va a resultar? Nos va a resultar en que entonces este es el tiempo total, este es el tiempo total. Entonces, el periodo, ¿cómo sería? En este caso, el valor medido, que sería 8.235274, lo dividimos entre 10, es un 10 que proviene de una fórmula, más o menos, esto que está aquí, 0.00002, esto está en segundos, y lo dividimos también entre 10. ¿Listo? Miren que la precisión nos va a mejorar. ¿Por qué nos va a mejorar? Porque la incertidumbre va a ser más chiquita. ¿Sí ven? Entonces cogemos 10 medidas. Todas las 10 medidas tienen 2 millonésimas de segundo de incertidumbre. Pero como solo necesitamos una, todo eso lo dividimos entre 10. Entonces dividimos entre 10 tanto el valor medido como la incertidumbre. Este es el valor medido del tiempo total. Y este es el valor, esta es la incertidumbre del tiempo total. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sería? Ahora, ¿esto qué sería? Esto sería el valor medido del periodo, o sea, el periodo medido, y esta cuál sería, pues la incertidumbre del periodo. ¿Sí? Miren que en ese caso, lo que ustedes van a hacer en el laboratorio, ustedes no van a calcular promedios de ninguna parte, ¿sí? Ustedes no van a coger, toman el tiempo tuyo y el tuyo y el tuyo y lo promedian, no. Cada uno, los 10 periodos que les dio, lo van a dividir entre 10. Entonces, por ahorita no se van a tener que, digamos, la dificultad adicional que implica calcular promedios, no la van a tener. ¿Sí? En clase sí lo hicimos, sí calculamos promedios. Entonces, luego retomamos eso del tema del promedio porque en algún momento, en un informe, sí lo van a necesitar. Van a necesitar calcular promedios y la incertidumbre del promedio. Eso es un proceso estadístico muy particular que existe para eso, ya se lo enseñaré. Por ahora sepan, pueden hacer un cálculo, este es un cálculo tipo solución Fermi, ustedes la vieron en la guía, y yo ya les había dicho, Enrico Fermi fue un físico volcante del siglo pasado, y el hombre hacía soluciones aproximadas. Entonces, para medir el espesor de un libro, el espesor de una hoja de un libro, de un cuaderno, él no medía el espesor solo de la hoja, sino que cogía 100 hojas, medía todas esas 100 hojas y luego lo dividía entre 100. Entonces ya sabía cuánto valía el espesor de una sola hojita. ¿Sí? Entonces es algo similar a lo que está aquí. Escoges 10 veces 10 oscilaciones, tomas el tiempo de las 10 y luego lo divides entre 10 para callar el tiempo de una sola oscilación. Eso te mejora la precisión porque mira que la incertidumbre también se te va a dividir entre 10. Entonces miren esto cómo queda. Esto cómo queda. ¿Esto cómo va a quedar? ¿Cuánto queda aquí? Entonces, miren, dividido entre 10. Debemos tener ¿cuántas cifras significativas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Igual a 0.8235274. Estamos en segundos, ¿cierto? Entonces, es el valor medido del periodo. Más o menos, ¿cómo daría esto dividido entre 10? Daría 0. Le aumentamos otro cerito, tenemos aquí a 2 y nos da así. Entonces miren, ¿cuántos? Este tiene 7 cifras significativas. ¿Listo? ¿Este cuántas tiene? Solo una. Miren que es el 2. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa, y ya se lo dije en clase, ojo, mucha información, es bueno que la apunten o que la tengan presente. Igual el video lo voy a subir. A mí lo que me importa es que esta incertidumbre que está acá tenga la misma cantidad de decimales que el valor medido. Esa es la clave. Ustedes determinan el valor medido y ya saben inmediatamente que la incertidumbre debe tener la misma cantidad de decimales que ese valor medido. Vale, entonces miren que aquí tienen en últimas, ¿cuántos decimales? 7. Y miren que este tiene 1, 2, 3,
de 7. Está bien dado el valor. Y aumentamos la precisión, miren que ya no estamos en millonésimas de segundo, sino en 10 millonésimas de segundo. Sí, se aumentó la precisión de la medida. Así es ese tipo de solución tipo Fermi. Sí. Entonces está así. Entonces este es el valor del periodo. Esto es un ejemplo de lo que ustedes van a tener que hacer en el laboratorio. Entonces el valor medido. Y esta es la incertidumbre. ¿Vale? Bueno. Entonces si quieren tómenle foto a eso para que... O si quieren esperen yo termino y ahorita le toman foto para que les quede claro y para que vean cómo se manejan distintas formas de expresar la incertidumbre con mediciones. Aquí lo tenemos todavía pendiente, porque acuérdense que este delta T se calcula un poquito distinto a este de acá, ¿sí? Porque aquí hicimos un promedio previamente, ¿sí? Acá no hicimos promedio de nada, ¿sí? Entonces, digamos, la forma de calcular la incertidumbre era relativamente fácil. ¿Sí? Simplemente dividir la incertidumbre que nos dio inicialmente la medición, que es la precisión del instrumento de medida, se divide entre el número total de oscilaciones y listo. Pero aquí no pasó eso. O sea, primero hicimos un promedio, luego de ese promedio sí dividimos entre 10 y ya hallamos el valor medido, ¿sí? Pero nos falta ya la incertidumbre. Ese paso inicial de calcular un promedio nos falta incluirlo al momento de calcular la incertidumbre. Eso lo hacemos después. Por ahora no lo vamos a necesitar. No los quiero enredar ni las quiero enredar con esto. Bueno. Entonces por ahora miremos hasta aquí. Entonces este es el caso que teníamos para esta configuración del péndulo simple. Vale. ¿Qué concluimos, chicos? Que de las mediciones que hicimos, ¿qué concluimos? Que el periodo no depende de qué. Ni de la masa ni del ángulo, pero sí depende de la longitud, ¿cierto? Si la longitud es más chiquita, el periodo es más pequeño también, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a teorizar, no dijimos que este término es clave, vamos a teorizar, o sea, vamos a sacar un modelo de lo que está sucediendo en la vida real. Acuérdense que en física hacemos algo y es generar modelos. Los modelos no son la realidad. El modelo es como yo estarlo viendo ustedes y me pongo a hacer un dibujo de ustedes con acuarela, con lápiz, lo que sea. El dibujo no son ustedes están allá. El dibujo es un modelo de ustedes. Yo trato de escribir lo mejor posible y hacer el dibujo lo mejor posible a como son ustedes. Eso es la física, genera modelos. Es decir, descripciones matemáticas de los sistemas que están allí en la vida real. Sí, siempre los modelos son susceptibles de ser mejorados, siempre. Sí, es como yo cogiera el dibujo y aprendiera a dibujar mejor y ya después los pinte a ustedes acá con más detalles, los ojos, las cejas, las pestañas y todo eso. Vale. Pero es un modelo, entonces ustedes me van a ayudar a teorizar. Entonces ya sabemos que el periodo del péndulo no depende ni del ángulo ni de la masa. ¿Sí? Bueno, los ángulos, mientras los ángulos sean pequeños, menores de 20, menores de 15 grados. A veces si uno está midiendo con estas cosas y tiene mucha precisión, el ángulo debe ser máximo de 10 grados. ¿Sí? Si uno tuviera instrumentos de mucha precisión, se da cuenta que después de 10 grados el periodo sí empieza a variar. ¿Sí? Entonces, listo, sí, deja de ser armónico simple el movimiento después de 10 grados. Pero hasta lo que medimos, más o menos podemos detectar que no depende del ángulo, ¿cierto? Tampoco depende de la masa, pero sí depende de la longitud. A menor longitud, menor periodo. Y a mayor longitud, pues obviamente lo contrario, mayor periodo, ¿cierto? Eso fue lo que vimos cuando medimos aquí en el salón de clase. Entonces yo les pregunto, ¿cuál sería la fórmula? Díganme ustedes, a ver. Entonces, por ejemplo, para esto, ¿ustedes creen que esta fórmula está bien? Miren que yo tengo el periodo y este periodo es una función. Acuérdense cómo uno escribe las variables de las que depende una función. Entonces uno tiene, por ejemplo, f, como aquí, uno dice que la función depende de x y z, es porque
z, por ejemplo. Depende de ambas variables, ¿sí? Ahora, ¿el periodo de cuántas variables depende? Solamente de L, ¿cierto? Solamente de la longitud. Ya lo vimos en el salón de clase. Y medimos y nos dimos cuenta que no depende ni la masa ni el ángulo, sino de la longitud. Entonces, la función que nos describe el periodo, dependiendo de la longitud, es igual a qué. ¿Es igual a qué? Yo les pregunto, ¿sería igual a L o no? ¿Cierto que no? Primero miren que son distintos. Miren este valor, 2.132. Y miren que este es 1.065. Son muy distintos. Eso por una parte. Y segundo, miren las unidades de medida. Estos son segundos y estos son metros. Estos son peras y estas son manzanas. Son cosas distintas. Entonces yo no puedo establecer esta relación así. Sabemos que aquí vamos por el camino correcto, porque el tiempo, aquí no le ponemos ni la masa ni el ángulo, pero sí sabemos que depende de L. Si L se hace más chiquito, el periodo también, fue lo que vimos en el salón cuando medimos. Entonces es algo lógico hacer esto, pero falta ponerle una constante que nos ayude a convertir esta L, pasar de L que está en metros a algo que está en segundos. ¿Sí? Bueno. Pregunta, chicos y chicas, ¿de qué más será que depende el periodo de este péndulo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que atrae el péndulo a que baje y vuelva a subir y vuelva a bajar y vuelva a subir? La gravedad, ¿cierto? Que está involucrada la masa, claramente, pero es la aceleración gravitacional terrestre la que hace eso. Entonces es lógico pensar que esa G, que es la aceleración gravitacional terrestre, también tenga que estar involucrada allí. Sí, entonces T también va a depender de G. Pero va a depender de la longitud y la aceleración gravitacional. Lo que pasa es que G es una constante, ¿sí? Y eso pues no la podemos modificar aquí en la Tierra. Lo que sí podemos modificar para el péndulo es la longitud, que fue lo que hicimos en el salón, cuando cortamos el hilo y lo hicimos más chiquito. Entonces, miremos a ver de qué otra forma podemos escribir eso. ¿De qué forma podemos escribir el periodo para que dependa de la gravedad, de la aceleración gravitacional, que es algo que intuitivamente sabemos que está ahí metido? Y además que dependa de la longitud, que fue lo que vimos ahorita con las mediciones que hicimos en el salón. A mayor longitud, mayor periodo; a menor longitud, menor periodo. ¿Qué fórmula puede ser? Entonces, ¿qué fórmula puede ser? Entonces, eso es lo que empezó a hacer la gente en algún momento. Tratemos de mirar cuáles son las fórmulas que están involucradas, o de qué manera yo puedo, a partir de este valor de L y a partir del valor de G, de la aceleración gravitacional terrestre, puedo llegar a un valor muy aproximado a esto que estoy midiendo con el cronómetro. Entonces ustedes ven que hay un modelo teórico que está escrito en la guía. ¿Cuál es? El periodo es igual a ¿qué? ¿Qué les dice en la guía? Dos veces G, raíz de... 2 veces pi. 2 veces pi, raíz de L sobre G. Raíz de L sobre G. Ah, pues esto coincide con lo que vimos esta mañana en el salón. No aparece la masa por ningún lado, no aparece el ángulo tampoco. Ah, bueno, por ahí vamos bien. Y miren que si aumentamos la longitud, aumenta el periodo, y si se reduce la longitud, también se reduce el periodo. Eso fue lo que vimos esta mañana. ¿Sí lo ven? Entonces, aparentemente esa fórmula puede funcionar, pero ahorita miremos a ver si sí es cierto. Hagamos el cálculo, a ver si nos da algo muy parecido, pero esto no
sistema internacional. ¿Quieren ponerle un valor así para aproximado? 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, a veces varía. Aquí en Cali es 9.78 y pico, una cosa así. ¿Listo? Pero por ahora tomemos ese valor. Vamos a ver cuánto nos da ese valor de T. Les pregunto yo. ¿Cuánto les dio por ahí? 2pi por raíz de L sobre E. Vamos a ver si ese modelo coincide con lo que medimos en el salón de clase. Esta acá, mira. Cojan este pedazo, solamente la longitud medida, la parte medida, 1.065. Listo, todavía no con la incertidumbre. ¿Se acuerdan lo que vale pi? Ahí en la calculadora sale pi. Sí, 3.14, 15, 92. Pónganle todo lo que quieran. Es 1.0 o 1.65 la longitud. 1.065. Escojan 2pi. Así tengo que calcular aquí. Bueno, aquí sí tengo entonces. Entonces 2 por pi por .1.065 dividido y lo voy a dividir entre 9.80. Bueno, le saco raíz cuadrada y lo multiplico por 2 y por pi. Igual. ¿Cuánto les dio? ¿Lo redondeamos? No, por ahora dejémoslo así. Ahorita miramos el tema del roundel. ¿Cuánto les dio? A mí, utilizando este valor y este valor de acá, ojo, miren que aquí esto está en metros y la unidad de medida de longitud de acá también es metros. Si hubiera estado en centímetros, tengo que hacer la conversión, ya como les dije en clase. Recuerden que cada que hagan un cálculo, todo lo pasan a las mismas unidades de medida. Si la longitud está en centímetros y lo quieren dejar en centímetros, todo tiene que estar en centímetros. Si lo quieren en metros, todo tiene que estar en metros. El tiempo, todo en segundos. Y así sucesivamente. Entonces, utilizando los valores, a mí me dio que el valor medido de T, el valor medido de T medido, me dio 2.07129. ¿Listo? 2.07129 segundos. Hagamos el redondeo. ¿Cómo es el redondeo? Aquí hay una división. Conserva el menor número de ¿qué? De cifras significativas. ¿Vale? La raíz cuadrada conserva el menor número de ¿qué? También de cifras significativas. Entonces, cuando ustedes tengan
tengan una raíz cuadrada, cuando tengan un elevado al cuadrado, cuando tengan un logaritmo natural, cualquier, un coseno, una tangente, cualquier función aplicada a un valor, el resultado va a tener el mismo número de cifras significativas que lo que está acá. ¿Listo? Entonces les hago una pregunta. La división de L sobre G, ¿cuántas cifras significativas debe tener? Mire, L medido, vamos a hacer solamente la parte media. Tiene 4, ¿cierto? ¿Y G cuántas tiene? 3. O sea, este resultado de la división debe tener 3 cifras significativas. ¿Y la raíz cuadrada cuántas cifras significativas debe tener? También 3, ¿cierto? Entonces, las funciones aplicadas a cantidades medidas conservan el número de cifras significativas. Pues este tiene, solamente estoy cogiendo la parte medida. Si quieren, para que no nos confundamos, pongamos aquí valores medidos sin la incertidumbre. La incertidumbre ahorita la miramos. Entonces el valor medido de L fue este, tiene 4 cifras significativas, este tiene 3, el resultado entonces me debe dar con 3 cifras significativas, la raíz también. Y este 2pi, como hace parte de una fórmula, lo mismo que este 10, miren que este 10 hacía parte de una fórmula, eso no fue medido con ningún instrumento de medida. Esto hace parte de una fórmula, entonces no interfiere en el número de cifras que debe tener el resultado. Entonces al final el resultado, ¿con cuántas cifras significativas debe quedar? Con 3, ¿cierto? Con 3 cifras significativas. Entonces vamos a hacer eso. Primera, segunda y tercera. Nos fijamos en la que sigue. ¿Es mayor o igual que 5 o es menor que 5? Menor que 5. Entonces de ahí en adelante se quita y las demás se dejan iguales. ¿Sí? Entonces, quitamos todo esto de aquí en adelante y lo dejamos lo demás igual. Entonces quedan 2.07 segundos. Sí. Pues miren que esto sí es más o menos parecido a esto. Sí, este se acerca mucho a 2.1 y este también. Entonces parece que sí vamos por buen camino. Sí. Parece que ese modelo sí está describiendo la realidad. Entonces, ¿qué ejercicio les dejo que hagan? Que lo comprueben con los otros valores que hicimos, que calculamos. Pues hagan lo mismo, lo dividen entre 10 y calculan a través de esta fórmula y lo comparan. A ver si está bien el modelo por ahora, con un solo caso y con las conclusiones que ya sacamos en el salón. Esta fórmula sí nos está cuadrando más o menos bien con lo que se mide en la realidad. ¿Vale? Entonces parece que este modelo físico sí está describiendo la realidad tal cual como es. Sí. Esa es buena pregunta. ¿Esto es un valor geométrico? Bueno, ese pi proviene un poquito más de un análisis geométrico. O sea, había que estudiar, o más bien involucrar aquí la teoría del movimiento armónico simple. Entonces, involucrando la teoría del armónico simple, se hacen una serie de pasos y se llega a ese modelo, pero por puras ecuaciones algebraicas. ¿Qué pasa con el movimiento armónico simple? Que cuando tú vas de un lado hacia el otro, te devuelve al mismo punto. ¿Cuánto tiempo pasó? Un periodo. ¿Pero qué ángulo recorriste? 2pi. Entonces ese 2pi va a estar metido en todas partes. ¿Sí? Entonces, aplicando el modelo del movimiento armónico simple a este tipo de situación, ese 2pi sale por esa razón, porque un periodo completo equivale a una vuelta de 2pi radianes. ¿Sí? Básicamente es por eso. ¿Listo? No voy a hacer aquí la deducción, digamos, rigurosa desde el punto de vista matemático de esa ecuación. Simplemente quiero que con lo que vimos en la realidad esta mañana en el salón de clase, con los tiempos que medimos, esta ecuación numéricamente sí nos da muy aproximado a lo que nosotros medimos. ¿Sí? Les pido que corroboren para los otros valores, para los otros que medimos con todos los valores de L, el otro que hicimos con otro valor de L. Calculen también este periodo, a ver si les da más o menos lo mismo con esta forma. ¿Vale? Entonces observen esto, chicos. Son muchas cositas que hay que tener en cuenta. Igual, si ustedes en algún momento están haciendo cálculos de esto,
incluso están haciendo laboratorios, se enredan con algo de incertidumbre, me pueden preguntar a mí, ¿vale? Pero estas son las reglas que de una manera lógica ya se han deducido y funcionan bien en la vida real. Entonces lo que yo quería mostrarle era, hagamos mediciones en el salón, la hicimos, nos dimos cuenta que el periodo del péndulo no depende ni del ángulo ni de la masa, perfecto. Nos coincide con la fórmula que se deduce algebraicamente a partir de la teoría. ¿De qué depende? Depende de la longitud. Entonces hay un modelo propuesto que es este, ¿sí? Y vimos que metiendo en esa fórmula los datos que nosotros medimos esta mañana en el salón de clase, pues el resultado sí es muy parecido a lo que medimos con el cronómetro del celular, sacando el promedio y todo lo demás. Entonces lo que yo quería mostrar, que entre todos dedujéramos, nos diéramos cuenta que el periodo del péndulo depende de la longitud, no del ángulo ni de la masa. Y segundo, ¿cuál era el modelo físico? ¿Cuál es el modelo físico que describe el péndulo? Pues por ecuaciones algebraicas desde un proceso algebraico es ese. Pero este modelo lo pudimos corroborar en un muy buen nivel de exactitud a través de los datos que tomamos directamente en la vida real con el cronómetro de nuestro celular. Sí. Ese lo explica un poco como que explicar que cuando hago un movimiento de ida, estoy tomando una dirección circular, un arco. Entonces, al sumar ese arco, en algún momento no da circunferencia. Tiene que ver un poquito con eso, pero justo, mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Miren una cosa. Es interesante tu inquietud, por eso solamente lo voy a dibujar y ya lo voy a borrar. Piensen todos en esto. Voy a dibujar una circunferencia. Ojo. Miren, dibujo una circunferencia. Y cojo aquí un pedacito chiquito. Un pedacito chiquito. Este pedacito aquí. Ese pedacito chiquito, ¿a qué les parece? Solo ese pedacito chiquito. Agrandémoslo. Agrandémoslo. Entonces es una cosa más o menos así. Si ustedes lo agrandan, si ustedes están muy cerca del pedacito chiquito, es algo así. A mí el pedacito chiquito me parece más a una línea recta que a una curva. ¿Sí? Esa es la razón por la cual esto no se puede hacer muy hacia acá. Porque si hacia acá, toda la trayectoria que esto va a describir ya no va a ser una línea recta, sino que se va a parecer más a una curva. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, por esa razón es que cogemos ángulos pequeños, para que la trayectoria que él hace sea lo más parecido a una línea recta. ¿Sí? Es decir, estamos en pedacitos muy chiquitos de toda la circunferencia. Es un arco muy chiquito de toda la circunferencia. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tú dices, tienes en parte razón, pero hay que aclarar que el estudio lo estamos haciendo en una sección tan chiquita que se parece a una recta. Entonces, el 2pi más bien sale de lo otro, de imaginarse esto como un movimiento oscilatorio, que al tú venir de aquí y volver acá, ¿sí? Con un ángulo chiquito, comienzas aquí y vuelves acá, es lo mismo que estuvieras en una circunferencia, partiendo aquí, dándote la vuelta y volviendo acá. Es algo muy parecido, es un movimiento periódico, va y vuelve, es lo mismo que tú vengas y regreses aquí, vengas y regreses aquí, ¿sí? Cada que ustedes tengan un movimiento oscilatorio, un movimiento con periodicidad, siempre ese pi les va a aparecer por todas partes, porque se va a asociar a como si tú tuvieras un carrito que da una vuelta en una circunferencia, siempre volviendo al mismo punto. Al tiempo que demora volver al mismo punto es el periodo. ¿Sí? ¿Y qué ángulo describió moviéndose al llegar al mismo punto? 2pi. ¿Sí? Entonces esa es básicamente la razón geométrica por la cual aparece ese asunto. Bueno, chicos y chicas, entonces, para ir concluyendo aquí mientras llega Pedro, que está por aquí. ¿Qué ordeno? Bueno, chicos y chicas, miren. Entonces estamos aquí. Estamos aquí.
Si quieren tomen foto que voy a borrar. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Ahí, ¿ya tomaron foto? Perdón, espérate completo, espérate. 1, 2, listo. Tomen la fotito ahí si quieren. Igual lo voy a subir a la plataforma. ¿Listo? Bueno, voy a borrar aquí. Entonces chicos, miren esto. Vamos con el avance. Entonces cojamos este valor de G. Cojamos el valor de T. Cojámoslo completo. Cojamos el valor de T completo. O sea, tanto la parte medida como la incertidumbre. Todo lo vamos a meter en una sola T. Ya sabemos que el modelo teórico lo pudimos corroborar con lo que medimos en el salón de clase. Nos dice que el periodo es igual a 2pi por raíz de L sobre G, y esto lo corroboramos aquí. Esto se parece mucho a esto que medimos esta mañana. Despejemos la G. ¿Cómo despejamos la G? Entonces miren, ya el periodo, el 2pi lo pasamos a dividir, ¿cierto? Entonces esto nos da raíz de L sobre G. Ahora, ¿qué hacemos? Elevemos al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Aquí elevamos al cuadrado y aquí también, para quitar esa raíz. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Entonces quedaría, este 2 se distribuye, entonces quedaría periodo al cuadrado sobre 2, este 2 se distribuye aquí y también se distribuye acá en uno de los dos. Entonces quedaría 2 al cuadrado, que es 4, y pi al cuadrado, pues quedaría pi a la 2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta allí? Y esto sería igual a, entonces la raíz se cancela con el 2. Es igual a la raíz de L sobre G. ¿Listo? Despejemos G. ¿Cómo sería G? Entonces pasemos la G a multiplicar allá. Entonces quedaría G multiplica a periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado igual a L. ¿Listo? Ahorita despejemos la G. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría G por periodo al cuadrado igual a 4pi al cuadrado, que pasa a multiplicar esta L. Y la G entonces era igual a ¿qué? G es igual a 4pi al cuadrado por L sobre ¿qué? Sobre periodo al cuadrado. ¿Sí? Es clave esto. Es clave esto, ¿sí? ¿Sí me siguen hasta allí? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Esta es la fórmula clave que ustedes van a utilizar. Esto lo van a utilizar ustedes en el laboratorio. Ustedes van a medir el periodo y a través del periodo y la longitud del péndulo van a hallar el valor de G y van a comparar a ver qué tan parecido les da ese valor de G con esto. Entonces miren que es otra forma de corroborar la fórmula del periodo de un péndulo. Lo corroboramos con las mediciones que hicimos esta mañana, pero hay otra forma, y es la que está planteada aquí en el laboratorio, hallando el valor de G. Nos debe dar muy parecido a ¿qué? A 9.8. Si ustedes hacen los cálculos y se les aleja mucho de eso, entonces ya saben que están haciendo algo mal. Y es una de las cosas que Pedro les va a pedir ahora. Por favor, hagan los cálculos rapidito aquí en clase, en el salón. ¿Por qué? Porque si ustedes cogieron acá y el G que calcularon aquí con las mediciones que tienen les da, por ejemplo, les da 5.7, entonces ustedes ya saben que tienen que repetir las mediciones. Entonces no se vayan a ir con mediciones mal hechas. Sacan el calculito rápido, si les da muy alejado de 9.8 ya saben que deben corregir. ¿Vale? Y por último, chicos, solamente se los voy a mencionar para no demorar más la pena. Y también ustedes necesitan tiempo para
hacer la medición. Miren, G es una medición, entonces G tiene dos partes. La aceleración gravitacional tiene un valor medido más o menos una incertidumbre. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el valor medio de G? Pues con esto, entonces sería 4pi cuadrado por el valor medido de la longitud, el medido que en el caso que hicimos en el salón de clase era solo este pedacito de acá. ¿Sí? Dividido entre el valor del periodo medido al cuadrado. ¿Cierto? Pero ¿cómo calculamos delta G? Entonces hay una formulita, esto lo vemos la próxima clase. Proviene del cálculo diferencial. Serie de Taylor a primer orden. Serie de Taylor a primer orden. ¿Y cómo funciona? Entonces, como G, miren que G depende de qué variable, de la longitud y el periodo, porque los demás son constantes. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a coger derivada de este valor, entonces derivada, esto lo enseño en la próxima clase, de G, derivada de G con respecto a L, le sacamos valor absoluto y lo multiplicamos por la incertidumbre de L. ¿Cuál sería la incertidumbre de L? Este pedacito aquí. ¿Listo? Y le sumamos G, derivada de G con respecto a quién, a la otra variable que es el periodo. La próxima clase, si quieren, además las derivadas y lo multiplicamos que por la incertidumbre en el periodo. ¿Vale? ¿Cuál es la incertidumbre en el periodo? El que ustedes van a hallar va a ser 0.000002 dividido entre 10. ¿Se acuerdan que lo hicimos ahora? Esa va a ser la incertidumbre en el periodo. Entonces, esto proviene del cálculo diferencial, eso es lo que llamamos serie de Taylor. Serie de Taylor a primer orden. Y esta es la que vamos a utilizar. Esta es la que vamos a utilizar en todo el semestre para calcular la incertidumbre. Hay otros formalismos, hay uno que saca una raíz cuadrada, entonces pues hay. Sí, correcto. Para derivadas parciales, en la próxima clase vemos la diferencia, una derivada total y una derivada parcial. Pero esto es lo que van ustedes a utilizar en este laboratorio para calcular G medido y la incertidumbre en G. Entonces, por ahora, asegúrense de tomar bien los datos y de que al menos este valor medido, que es este aquí, esté muy parecido a 9.80. Eso corroborenlo ahí rapidito para ahora que viene. Y por último, chicos, les digo una cosa. Y ojo con lo que les voy a decir aquí para que los tengan presentes. Ya miramos. ¿Cuál es la incertidumbre del tiempo? La incertidumbre del instrumento de medida, que son 2 millonésimas de segundo. Pero la guía también les pide hacer algo, que lo midan con qué? Con el cronómetro del celular. ¿Cuál es la incertidumbre del cronómetro del celular? Una centésima de segundo, ¿se acuerdan? Que lo vimos, fue lo que hicimos en 0.01 segundo, ¿cierto? Les pregunto yo, dentro del error del cronómetro del celular, cuando uno mide el periodo del péndulo, lo único que está involucrado es la precisión del instrumento, o qué más me puede influir ahí en el error. O sea, mi velocidad de reacción, ¿cierto? Mi velocidad de reacción. Y hay cálculos que estiman que esa velocidad de reacción, es de aproximadamente 0.20 segundos, 2 décimas de segundo. Mientras que la incertidumbre del instrumento de medida era ¿cuál? 0.01 segundos. ¿Cuál de las dos es mayor? Entonces, cronómetro celular. ¿Cuál era la incertidumbre? 0.01 segundos, que de hecho pues
Si hay dos elementos que nos inducen error, que nos inducen incertidumbre, ¿cuál de los dos escogemos o qué hacemos con esos dos? Y los dos son físicos, o sea, uno es del instrumento de medida y otro no es de nuestra capacidad de reaccionar. Sí, no es nada estadístico, ahí no estamos haciendo estadística. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Se escoge el peor de los casos, o sea, se escoge el más grande. Entonces van a escoger este de aquí. Van a escoger este de aquí. Entonces, ojo, nos vamos a olvidar de este y van ustedes a escoger el peor de todos. El peor de los casos es ¿cuál? La velocidad de reacción. La velocidad de reacción es la que más error induce allí. ¿Listo? Por encima de la predicción del instrumento de medida. Entonces cogemos, cada que uno habla de incertidumbre se habla y escoge el peor de los casos. Lo que más a uno le genera incertidumbre dentro de un reporte que vaya a dar, ese es el que pone, ¿vale? Entonces aquí escogen este 0.20. Entonces este delta T va a pasar a ser 0.20 segundos, ¿vale? La incertidumbre del tiempo del cronómetro del celular. Esto es cuando es del celular. Sí, dime. ¿Será que puedes explicar así brevemente cómo se resuelve la serie de Taylor? Se los explico la próxima clase, sí, porque me da pena con Pedro y ustedes necesitan Pero tiempo. no hay que utilizar esa serie para sacar el circuito de la gravedad. Sí, por eso la próxima clase lo explico, para que puedan hacer. Por ahora, asegúrense de tomar buenas medidas, de tomar todo completo, la incertidumbre del instrumento de medida, la incertidumbre en la medida de la longitud, y que más o menos les dé esto. Si les da muy lejos, pues deben volver a medir. En la próxima clase miramos lo de la serie de Taylor y otras cosas. Bueno, chicos. Dejamos ahí por hoy.